Los arquitectos, al intervenir este proyecto, buscaban hacer de las ruinas un espacio habitable. Este proyecto tuvo 3 niveles de complejidad. El primero fue recuperar el estado original de los espacios. El segundo fue intervenir las ruinas agregando nuevos elementos. El tercero fue levantar espacios desde cero que armonizaran con las primeras 2 secciones. ¿Quieren ver el resultado? Acompáñenos a conocerlo. Nos encontramos en la calle 59 del centro de Mérida, muy cerca del Parque Centenario y del Parque de la Paz. Con sus 11 metros de frente y 50 de fondo, esta propiedad es difícil de no voltear a ver. Y esto es gracias a su tamaño, a su disposición, pero también al color que utilizaron. Aquí podemos ver este tono amarillo inspirado en las calles del pueblo de Izamal, este pueblo mágico que se caracteriza porque todos sus edificios son de este tono amarillo. De hecho, algo curioso es que en la visita del Papa Juan Pablo II decidieron pintar gran parte del pueblo, dejándolo en este tono que lo hace tan único y tan especial. Si no lo conocen, les recomendamos ir a visitarlo. Algo interesante de esta fachada es que esta se mantuvo prácticamente como estaba al inicio, en donde únicamente la pintaron, clausuraron el acceso que teníamos del lado derecho agregando esta reja de herrería y mantuvieron la carpintería muy al estilo de la época. Pero bueno, creo que ya hablamos suficiente de lo que hay aquí afuera, porque no mejor vamos y conocemos lo que hay tras este muro. Desde aquí ya nos va dando una probadita de las diferentes capas que tiene esta propiedad. Espérense para verlas, les van a encantar. Aquí nos recibe este amplio espacio que era la crujía original de la propiedad, la cual rescataron y aprovecharon para incluir un recibidor y una sala. Aquí podemos ver que decoraron con estos mosaicos de pasta, le dan muchísima identidad al espacio, además en esos tonos oscuros que quedan muy bonitos. Y en la parte de arriba nos encontramos con las vigas y viguetas, gran parte de ellas las originales de la propiedad. Y es que en este proyecto buscaron recuperar y resaltar los aspectos originales de la arquitectura yucateca y quedaron increíbles. Bueno, inclusive aquí tuvieron un reto en la parte del techo, ya que tuvieron que incluir una viga metálica para reforzar la losa. Sin embargo, es prácticamente imperceptible cuál de estas es la viga metálica. A ver, si ustedes tuvieran que adivinar, ¿cuál de estas creen que es? Imperceptible, ¿verdad? Pues bueno, aprovecharon también las alturas para incluir este original candelabro, el cual hicieron a base de cascos de botellas antiguas y en donde no podía faltar el destapador. Un diseño muy original, nos encantó. De este otro costado nos encontramos con esta sala de tele, en donde incluyeron estos sofás en forma curva que permiten una mayor facilidad al momento de transitar por los espacios. Hacia este lado nos conecta con la zona de estudio o la oficina y de este otro nos conecta hacia ese patio acuático que estoy seguro de que les va a encantar. Desde aquí podemos tener una vista hacia casi el fondo de la propiedad. Es más, vamos a conocerlo. ¡Wow! Está increíble. Nos encontramos ahorita suspendidos en este jardín acuático. Es decir, debajo de nosotros es pura agua. Aquí incluyeron algunos pececitos que de hecho esto nos ayuda a controlar la cantidad de mosquitos que podemos tener en la casa, ya que estos llegan e inocentemente depositan sus huevecillos sin saber que este va a ser el alimento de esos pescaditos. Posteriormente, pues ya no tenemos tantos mosquitos de qué preocuparnos. Una excelente solución que además sirve para refrescar el área, ya que al momento de tener ventilación, el aire que cruza por aquí se refresca. Está increíble, nos encantó. Bueno, y de este lado incluyeron esta hamaca. Me voy con cuidado, ya saben, uno aprende de sus errores. ¿Hamaca o qué? Pero me da miedo. ¿Puede ser mojada? Ok, sólida. No, esta sí ya no me voy a arriesgar, amigos y amigos. En donde además se ve increíble. Y es que aquí en todo alrededor podemos ver como si fuera una ruina. Y es que aquí, al momento de llegar a la propiedad, se encontraron con estos muros, los cuales decidieron mantener y hacer de esta ruina un lugar habitable. Y la verdad es que lo consiguieron y superaron las expectativas. De hecho, por acá podemos ver este claro que nos conecta hacia este jardín que tenemos de este lado. Desde aquí ya vamos viendo un poco más del área social. Pero antes, quería platicarles un poco más de este patio, ya que no solo es un espacio de transición bonito por sí mismo,
mismo, sino que también nos genera una vista espectacular desde la oficina, enmarcada por esta hermosa puerta o por este claro. ¿Para qué les cuento? Mejor vamos a verlo, vengan. ¿Qué tal la conexión? Vengan a conocer a lo que les estaba platicando. Y es que imagínense trabajar con esta vista, en donde te das un break visual de la computadora, de estar editando videos o buscando casas, para tener este deleite, en donde tenemos ese remate con mucha vegetación. ¡Wow! Me encantó. Y detrás mío podemos ver que no descuidaron ningún rincón, ya que aquí tenemos este arco, el cual con ese remate de la mampostería al descubierto nos conecta hacia dos espacios. De este lado tenemos el cuarto de lavado y de este otro tenemos una bodega. Este espacio además está muy bien conectado con la zona de la cocina. Y creo que no les había platicado, pero esta es una de las protagonistas de la propiedad, ya que al dueño le encanta cocinar. Vamos a conocerla. Y es que este espacio es la perfecta representación de este proyecto, en donde mezclan de una manera ideal la parte histórica con la parte moderna, en donde tenemos estos muros con mampostería al descubierto y al mismo tiempo esta cocina integral, en donde de hecho pocas veces habíamos visto este acabado de acero inoxidable. Está increíble, sirve para mantenerlo súper limpio y además armoniza muy bien con los tonos mate que utilizaron en la zona de almacenamiento y también con los electrodomésticos que están perfectamente integrados, desde la parte del horno hasta también el refrigerador. Nos encantó. Aquí podemos ver que intervinieron este espacio utilizando esas vigas metálicas que sirven para reforzar la estructura y encima le colaron un firme para renovar el techo que se tenía en esta zona. Aprovecharon para levantar las alturas y con esto incluir estas dos lámparas colgantes que se ven súper bonitas. Y no podía faltar la vegetación, en donde vemos esas enredaderas que poco a poco van ganando terreno hacia la parte interior de la propiedad. Y bueno, vemos que aquí también incluyeron este formato de barra central, es como una barra para preparación de alimentos, de este lado para cortar las verduritas, y aquí enfrente con este espacio en la que incluyeron este acabado tipo madera con espacio para dos personas que el día de mañana te sirve como barra desayunadora. Y por si no fuera suficiente, de este lado tenemos esta estación de café en donde tenemos el frigobar y por aquí un espacio de almacenamiento, de nuevo utilizando el mismo granito negro mate que teníamos de ese lado. Este de hecho es un granito Absolute Black, por si quieren utilizarlo en sus proyectos. Y por acá tenemos esta hermosa vista que nos acompaña mientras preparamos nuestros alimentos. Este nos conecta con el jardín acuático que veíamos hace un momento y hacia la zona de la piscina. Vamos a abrirlo para ver qué tal se ve. Este se abre en forma de acordeón, con lo cual nos libera el espacio, ya no tenemos que tener espacio de almacenamiento para la puerta corrediza. Y miren qué bonita vista. De verdad que aquí los arquitectos pensaron en cada detalle. Y no esperábamos menos, ya que este proyecto estuvo a cargo del despacho de Workshop Arquitectos. Un despacho de verdad con mucho talento. De hecho, queríamos aprovechar este video para agradecerles, ya que esta es la quinta casa que grabamos de ellos y nos han podido facilitar el acceso a estos espacios increíbles, como Casa Picasso, Casa Lorena, Casa Mareto, Studiolo y hoy Casa Pacal. Amigos, muchísimas gracias por el apoyo y si quieren contactarlos, aquí les dejamos el QR. Y por acá, vengan a conocer una de mis partes favoritas de la casa, la zona de la piscina. Vamos a verla. Qué increíble está esta piscina. Y además, antes de llegar a ella, generaron este espacio, el cual es uno de los más importantes en Mérida, que es la terraza techada. Aquí, con tan solo 4 metros y 4,5 de altura, generaron este espacio en donde tenemos el comedor. Aquí sí, de plano, desafía los límites entre el interior y el exterior, con espacio para 8 personas y esta hermosa mesa de mármol que armoniza muy bien con la propiedad. De este otro lado, tenemos esta barra móvil, la cual el día de mañana, gracias a las rueditas que incluyeron en la parte de abajo, se puede colocar de diferente manera o que también se puede aprovechar para servir las pizzas recién salidas del horno, ya que aquí tenemos este horno especializado para sacar las mejores pizzas, o por qué no, también las carnes o los mariscos que decidamos preparar en este asador tan conveniente. Además, podemos ver que alrededor mantuvieron la mayoría de los muros originales de la propiedad, los cuales descubrieron para dejar la mampostería completamente al descubierto y en donde también incluyeron muros nuevos como el que tenemos de ese lado, que pareciera que siempre
siempre estuvo acá. Está padrísimo, de verdad, a eso nos referíamos, que es una mezcla entre lo histórico, pero también lo moderno y lo intervenido. Y por este lado tenemos la piscina. Miren nada más este spot, me encantó. Creo que esta es una de las piscinas más grandes que hemos visitado. Aquí aprovecharon para incluir este tipo isla, o bueno, península, ya que está conectado con la tierra, en donde incluyeron este deck y estos camastros, ideal para venir a relajarnos después de echarnos un chapuzón. Además, esta se siente súper fresca gracias a toda la vegetación que tenemos alrededor, incluyendo a este árbol que tenemos por acá, el cual es uno de los protagonistas de la propiedad. Aquí le hicieron una poseta, posteriormente hicieron toda la estructura y todo lo de la piscina, y durante ese proceso casi se estaba muriendo. Sin embargo, hoy pues va recuperando terreno, luciendo unas hojas muy verdes. Además, en esta enorme piscina utilizaron un acabado tipo chucum que le genera esos efectos al agua como si fueran un tono turquesa o jade. Nos encantó, está increíble. Y por acá tenemos también este pasillito, el cual nos delimita este muro nuevo que parece viejo y este otro muro antiguo. De hecho, acá tenemos medio baño para las visitas. Si el día de mañana estamos en la piscina no tenemos que salir. Y por aquí este pasillo que nos conecta hacia la zona de las recámaras. Oigan, ¿y ya vieron el acabado que utilizaron en las paredes? Esta estrella maya. Bueno, pues aquí utilizaron estas incrustaciones de barro que, según nuestras investigaciones, averiguamos que estos se utilizaban originalmente para aumentar la adhesión de los acabados, ya que estos eran de cal y por el tema de las humedades luego se soltaban. Hoy en día se usa meramente como tema decorativo. Y en este estilo, con la incrustación de barro, se ve precioso. Vamos a conocer las recámaras. Bonito espacio. Este nos recibe con esta vista en donde enmarcaron esta tina con el fondo de la pared de mampostería que nos conecta hacia el baño. Bueno, está increíble. Ahorita llegamos a esa parte. A partir de ahora, todos los espacios son construcción nueva. Aquí, de hecho, aprovecharon para incluir una habitación de muy buenas dimensiones. Aquí tenemos 5.5 por 5.5, con una conexión directa hacia el baño y con unas excelentes alturas de 4 metros de alto. Además, incluyeron también estos mosaicos de pasta, ahora en un formato tono jade y monocromático. Nos encantó. Y miren nada más qué bonita está esta cama. Una cama en formato king size con esa majestuosa cabecera que pareciera como si estuviera enmarcada entre estas dos lámparas colgantes y el fondo de la pared, en donde utilizaron un acabado tipo chucum en toda ella, incluido el techo. Nos encantó, está padrísimo. Además, ¡ay, qué madrazo! Todo bien. Va, listo, va, ok. Y además, gracias a los claros que tenemos en la puerta que nos dio acceso, en esta que nos conecta al baño y la que se encuentra detrás de la tina, genera ese efecto de ventilación cruzada que hace más fresco el espacio, incluso sin el aire acondicionado. Para ahí tenemos una salida que nos conecta hacia un pasillo, hacia las otras habitaciones, y por acá tenemos el baño. Vengan a ver qué bonito está. Bueno, ya habían visto este remate visual. Algo interesante es que aprovecharon también para incluir estos muros, detrás de los cuales se oculta la cancelería de la puerta que divide este espacio. Y para tener mayor privacidad, podemos también utilizar las cortinas. Está súper bonito y súper ingenioso. Además, podemos ver que utilizaron esta barra con este mármol, y por acá tenemos la zona de regadera en donde pareciera como si nos estuviéramos duchando al aire libre, con ese enorme árbol que tenemos a un costado. Y un detalle que me encantó es este closet. Pues la verdad es que es a prueba también de personas chaparritas, entonces para mí esto me queda increíble, ya que podemos subir y agarrar lo que se encuentra en la parte de arriba. Me encantó. Y por acá tenemos la zona del WC, con buena ventilación e incluso con una vista hacia el exterior. ¿Qué tal? Vamos a conocer las otras habitaciones. Son 4 de ellas, muchas muy similares, pero vale la pena conocer. Este pasillo de 5 metros, fue uno de los primeros elementos que se decidió en este proyecto, ya que aquí nos encontramos con estos dos enormes árboles que el dueño, en cuanto los vio, tomó la decisión de que esta sería su casa. Y miren qué bonito quedó. Este es un pasillo que nos conecta hacia 4 habitaciones que tenemos al fondo, pensadas para las visitas. 2 en la planta baja y 2 en la planta alta. Además, con una escalera muy bonita. Vamos a conocerlos.
Aquí podemos ver que a diferencia de la recámara principal tenemos menores dimensiones. Aquí tenemos 4.2 por 4.2 y una altura de aproximadamente 2.8 metros. En esta vemos de nuevo el uso de los mosaicos de pasta en ese tono jade, así como también detalles como los de esta cortina que nos encantaron. Aquí, si se dan cuenta, siguieron una curva que permite instalar en una sola riel la cortina. Nos encantó, es un gran detalle en vez de tener que utilizar dos. Ahí se los dejamos para sus proyectos. Esta habitación también cuenta con espacio de almacenamiento, un closet y también de este lado un área de trabajo. Por aquí salimos al patio y por aquí tiene su propio baño. Un baño con muchísimo estilo. Aquí podemos ver que incluyeron esta cobertura de mármol en la zona del lavabo. Por aquí vemos de nuevo los mosaicos de pasta, que de hecho pareciera como si fuera una extensión del piso que viene desde abajo. Y por acá la zona de la regadera, en donde generaron un espacio con este patiecito que nos da esa sensación como si estuviéramos duchándonos en el exterior. Me encanta. Además tiene la privacidad que todo baño necesita. Y en la puerta número 2 tenemos la salida hacia el patio, en donde tienen un pequeño huerto. Miren nada más. Me encantaría que estuvieran por acá y sintieran el olor de la albahaca o de este lado el olor del orégano. ¿Estás bien? Sí. Casi perdemos a Fer. Y por acá podemos ver la escalera de las que le estaba platicando. Una escalera con mucho estilo que nos conecta con las habitaciones que tenemos en la parte superior. Y además estas van incrustadas directamente hacia la pared. Están padrísimas. Vamos para adentro. Estas escaleras nos conectan con las dos recámaras que tenemos en la planta alta. A los costados utilizaron este acabado tipo chucum que se ve increíble. Para acá tenemos la primera de las habitaciones, del otro lado tenemos la otra y aquí precisamente podemos ver el huerto que visitamos hace 2 segundos. Está súper bonito y vemos cómo se ve la vegetación de los vecinos. Está increíble, miren esa ceiba. Bueno, vamos a ver otra de las recámaras. Esta habitación es un espejo de la que conocimos en la parte de abajo. De hecho, las 4 son prácticamente iguales, a diferencia que en la planta baja tenemos una terracita y aquí tenemos un pequeño balcón. Y miren qué espectacular está la vista desde aquí. Desde aquí podemos ver todos los espacios que componen esta propiedad. Desde la parte de la zona de la piscina, de este lado la recámara principal, de este lado las otras 2 habitaciones. Bueno, definitivamente ya nos va antojando volver a recorrerla de nuevo. Oigan, y si disfrutaron de este contenido, en donde hicieron maravillas con las ruinas que se encontraron al momento de llegar a la propiedad, no se pueden perder el siguiente video, que estamos seguros de que les va a encantar. Y nos vemos la siguiente ocasión detrás del muro.